oraciones en Efesios. Esta es la escritura de Efesios. De capítulo 1 al 3 habla de doctrina. Y la doctrina que habla es qué hizo Dios por nosotros en el capítulo 1. Segundo, qué hace Dios en nosotros, del capítulo 2:1 al 10. Luego habla de Cristo, qué Cristo ha hecho entre nosotros. 3 puntos. Por nosotros, en nosotros y entre nosotros. Esa es la doctrina en la carta de Efesios. Luego la segunda parte de la carta es capítulos 4 al 6 y habla de práctica. Y las cosas prácticas que habla es primero nuestra nueva unidad del 4:1 al 16. 2. Nuestro nuevo caminar del 4:17 al 6:9. Luego nuestra nueva fuerza del 10 al 20. Ok, se divide en dos. Doctrina del 1 al 3 y práctica del 4 al 6. Entonces existe el dilema de cómo se puede llegar que la doctrina sea practicada. Y entonces ahí es donde entran las oraciones. La carta de Efesios tiene 3 oraciones. Tenemos que ponerle atención a las oraciones en cualquier libro de la Biblia. Las que están escritas, existen referencias en cuanto a la oración, pero hay oraciones que están escritas. Y así está pasando aquí. Hay 3 oraciones que Pablo hace y las escribió aquí en la carta. Entonces son importantes, primero, porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Segundo, porque habla del contexto de la motivación del autor, porque está escribiendo y cómo entendieron los destinatarios el mensaje del autor. Entonces son importantes. Y también estas oraciones son válidas para nosotros, porque están inspiradas por el Espíritu Santo y pasan el tiempo. Eso lo vamos a estar viendo. La primera oración la hace en el 1:15 al 20 y ora por los efesios. La segunda oración la hace del 3:14 al 20 y ora por toda la iglesia. ¿Ve? Y aquí le respeta la situación de los efesios. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Y cuando lo habla con la iglesia, habla de la iglesia de Efesios. ¿Qué está pasando con ellos? Pero, por ejemplo, esta oración en cuanto a los efesios la podemos aplicar a nosotros mismos o cuando estemos orando por alguien. Y esta oración de la iglesia la podemos aplicar a nuestra iglesia. Eso lo vamos a ver. Luego, la tercera oración está en el 6:18 al 20, cuando ora unos por otros. Hace el llamado de orar unos por otros. Estas oraciones es Pablo el que las está haciendo. Las está haciendo cada una de ellas. Y son válidas para nosotros. Vamos a ver la primera oración. Pablo ora por los efesios en el 1:15 al 20. En el 15 dice, por esta causa, yo Pablo, por esta causa, yo también. Entonces es interesante cuando habla esta causa. Cuando dice esta causa, nosotros tenemos que estar viendo a qué causa se está refiriendo. Entonces tenemos que ir a los versículos anteriores, del 1 al 14, para entender en qué se basa él para hacer esta oración. Esto es muy importante para aplicarla para nosotros mismos. Por esta causa, también yo, o sea, Pablo es el que está orando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y sigue hablando, no ceso de dar gracias por vosotros, o sea, es Pablo el que está orando, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿ok? Y aquí empiezan los puntos por los que Pablo empieza a orar por ellos, que son válidos para nosotros hoy, y esto está inspirado por el Espíritu Santo. El 17 dice propósito, ¿ve? Dice para, este es un propósito. Cuando dice para es el propósito al que se está refiriendo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, otro propósito, y de revelación en que el conocimiento de Él sea el centro de aquí. Eso es lo más importante que hace Pablo al orar por los efesios, y nosotros podemos aplicarlo cuando oramos por nosotros mismos o cuando oramos por una persona. Lo importante que necesita conocerlo a él. Y entonces Pablo,
con la sabiduría, la inspiración del Espíritu Santo, empieza a desarrollar el cómo conocerlo a Él. Empieza a decir el cómo conocerlo. En el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así se conoce. Y después dice propósito, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y otro propósito, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todo eso ¿para qué? Para conocerlo a Él. Conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese es uno. ¿Para qué hacer eso? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Conocimiento, que esta sepáis. Y otro propósito, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así es que se conoce a Jesús. Conocerlo a Él es el punto más importante en esta oración. En el 19 dice, y cuál, este es propósito también, y va en cuanto al conocimiento de Él, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todo esos son los requisitos para que se lleve a cabo esto, el conocerle a Él. Después de una explicación, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok, entonces Pablo está dando por Efesios, se enfatiza en qué, en que lo conozcan a Él. ¿Y cómo lo van a conocer? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ora para que se le abran los ojos del entendimiento para que lo conozcan, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. ¿Para qué? Para que lo conozcan. ¿Cuál es la riqueza de la herencia de la gloria de su herencia en los santos? ¿Para qué? Para que lo conozcan. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos? Todo es para que lo conozcan. Entonces es la idea central. Cuando oramos por nosotros mismos, oramos, Señor, yo quiero conocerte a ti. Cuando estamos orando por una persona, Señor, haz que esta persona te conozca a ti. Esta oración fue inspirada por el Espíritu Santo. La segunda oración. Pablo ora por la iglesia. En el 3:14 al 20, por la iglesia de Éfeso, de los Efesios. En el 3:14 dice, por esta causa, otra vez, esta causa, hay que averiguar cuál causa es esa. Entonces hay que irse a los versículos anteriores como la oración anterior. ¿A qué causa se está refiriendo él? Por esta causa, doblo mis rodillas. O sea, que interesante, por causa de la causa, valga la redundancia, por causa de la causa, él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, y entonces empieza con la oración. Y aquí en adelante, él empieza con su oración. El 3:16. Eso es propósito, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí la clave es esto, el Espíritu Santo, está en mayúscula. Ese es el punto número 1, como Pablo ora por la iglesia, y lo podemos aplicar para nosotros hoy. Lo más efectivo que podemos hacer nosotros por orar por nuestra iglesia, por cualquier otra iglesia, es que sean llenos del Espíritu Santo. Eso es más importante que edificio, que cortinas, que piano, que todo lo demás. Que sean llenos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que estableció la iglesia. Importante este punto, por eso que está inspirada por el Espíritu Santo, porque resalta lo más importante. El 17 dice, otra vez propósito en esta oración, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, propósito otra vez, de que arraigados y cimentados en amor, y sigue hablando, pero interesante de que estar lleno del Espíritu Santo, ser fortalecido por el Espíritu Santo, nos lleva a que Cristo habite en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos por el Espíritu Santo.
Y eso es lo que hace que Cristo, porque por la fe, Cristo habite en nuestros corazones. El 17, una continuación, siguen. Entonces dice, otra vez propósito. Qué tremendo. Oraciones con propósitos directos, efectivos, inspirados por el Espíritu Santo. En amor, ahora, el amor de aquí no sabemos a cuál amor se está refiriendo. Se va a aclarar en el contexto. Amor, seáis plenamente, propósito, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, este propósito otra vez, y la altura. El 19 agarra y aclara más la idea. Y otra vez propósito, de conocer el amor de Cristo. Entonces este amor que está hablando aquí es el amor de Cristo. Esto es muy, muy importante. Eso es lo segundo más importante. Entonces la idea sería así. Fortalecidos con el Espíritu Santo, y así habita Cristo en nosotros o en la iglesia. Y entonces, porque Cristo habita en la iglesia, entonces el amor de Cristo está en la iglesia. ¿Ve? Una cosa depende de la otra. Fortalecidos en el Espíritu Santo hace que Jesucristo habite en nuestros corazones y así el amor de Cristo está en nosotros, en la iglesia. Pero entonces falta otro punto. Vamos a seguir aquí. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, otra vez otro propósito. Mira los propósitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propósitos específicos del por qué orar. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el cuarto punto. Esta idea de aquí. Estar lleno de toda la plenitud de Dios. Eso está hablando de que se haga la voluntad de Dios, que nosotros estemos viviendo por lo que Él dice y no por lo que nosotros digamos. Entonces el orden, primero, fortalecido en el Espíritu Santo. Jesucristo habita en nuestros corazones y por consecuencia estamos en el amor de Cristo y eso nos lleva a toda la plenitud de Dios. O sea, Dios dirigiendo la iglesia. Tremenda oración. Nosotros nunca se nos ha ocurrido orar por la iglesia de esta manera. Que bendícelos, pero bendícelos ¿cómo? Que guárdalos, pero guárdalos ¿cómo? Mira, aquí hay puntos específicos, propósitos. Propósito específico de qué es lo que se está buscando. Y esto está inspirado por el Espíritu Santo. El 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mira lo que está pasando aquí. Aquí dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Estamos pidiendo, esta es una oración que estamos pidiendo y Él puede hacer mucho más abundante esta petición. Eso lo puede hacer Él. O lo que entendemos, los propósitos es por qué está orando. Dios no puede llevar a un nivel más alto en la oración. En esta segunda oración y en la primera que hicimos. Otra vez, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, pero es el poder de Él. El poder de Él que actúa en nosotros, al sea la gloria por la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar a que nuestras peticiones y las cosas que entendemos sean mucho más abundantes. Mucho más abundante. Entonces, estos son los puntos. Recibir el Espíritu Santo. Cristo habita en nuestros corazones. Por consecuencia, tenemos el amor de Cristo y andamos en la plenitud de Dios. Así oraba Pablo por la iglesia en Éfeso. Y podemos orar nosotros de la misma manera. Y esto, inspirado por el Espíritu Santo. La tercera oración.
Orar unos por otros. En el 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, ya venimos de la segunda oración, ya estamos enriquecidos con el Espíritu Santo para orar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad es orar por todos los santos, todos nuestros hermanos en la iglesia. Orar por cada uno de ellos. Ahora, ¿orar por qué? Porque la oración tiene que tener un propósito. Todas estas oraciones que estamos viendo tienen un propósito específico. Y entonces cuando oramos unos por los otros, ¿por qué oramos? Nosotros lo normal es que el Señor que lo guarde, que lo cuide, que lo proteja, que lo provea, que no sé qué. Ok, pero está bien, ¿no? Pero específico, ¿qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a orar por todos los santos? Y mira, nunca se nos ocurrió por esto. Nunca se nos ocurre orar de esta manera por los hermanos. Dice así, todos los santos, en el 6:19. Y por mí, interesante que se involucra Pablo, su humildad. Él se está involucrando ahí. Oren por mí también. A fin, esto es propósito, a fin, todas las oraciones tienen que tener un propósito específico, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nosotros no oramos unos por otros por este punto. A nadie se le ocurre orar por esto. Interesante que habla aquí de denuedo. Y este denuedo es la pasión, la sabiduría, el poder para testificar que da el Espíritu Santo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Lo más importante para el Espíritu Santo es llevar a cabo su trabajo. ¿Y cuál es? Dar denuedo para que compartamos el misterio del Evangelio. Eso es lo más importante para Él. Que cuidan, que guardan, que protegen, que sanan. Lo más importante es esto. Y lo repito otra vez. En el 20, por lo cual soy embajador en cadenas, Pablo preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, que el misterio del Evangelio y cómo debo hablarlo. Y las dos cosas las utiliza el Espíritu Santo con su denuedo, el poder para testificar. El denuedo es poder para testificar. Cuando el Espíritu Santo fundó la iglesia en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El poder es este, denuedo, poder para testificar. Poder para testificar. Si una iglesia dice que está llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está derramado en la iglesia, automáticamente la iglesia va a salir a testificar. Va a salir, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo, este denuedo, esta pasión por el Evangelio, esto que está aquí, eso lo produce Él. Es el propósito del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en este tiempo ahora, el denuedo para testificar. Y este es el orar unos por otros. Pablo se involucra. Y nosotros no oramos de esta manera, a pesar de que esta oración está inspirada por el Espíritu Santo. Nuestras oraciones, orar por nosotros mismos. ¿Cómo podremos orar nosotros por nosotros mismos de una manera más efectiva? Los 3 puntos que vimos en la oración de unos por otros. El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, yo quiero conocerte. Que estás orando por alguien, por el hermano tal, Señor, revélate que el hermano tal te conozca. Eso es lo más importante que necesita, porque de ahí sale todo lo demás. Ese es el punto número 1. 2, ¿para qué conocerle? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, ¿para qué nos ha salvado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Qué la iglesia posee ahora
por causa de Jesús. Esas cosas que necesitan saber la gente. Y el tercer punto, ¿y cuál es su eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conocerle a Él, y conocer la esperanza que tengo en Él, conocer la riqueza que tengo en Él y conocer la herencia que tengo en Él. Y conocer sobre todo su poder para con todos nosotros. Interesante. Y todo arranca en el conocimiento de Él. Eso para orar por nosotros y orar por otras personas. Luego orar por la iglesia, como lo vimos, que tengan el Espíritu Santo. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita. Luego, porque de esa manera habita Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. 3. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Ves? Por esa misma presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros. Y el amor de Cristo. Fíjate que este amor no es el nuestro. Condicional. Que si te amo, si me amas, te amo. Este es el amor de Cristo incondicional que es derramado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta. No un aparente amor y una hipocresía y todo lo demás, sino el amor de Dios, que no se puede imitar. Y 4, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces estamos viviendo ¿en qué? En la voluntad de Dios. Dios haciendo sus propósitos en la iglesia, no la iglesia haciendo los planes y diciéndole que Dios le ayude. Eso está muy de moda ahorita. La iglesia hace los planes y le decimos a Dios que nos ayude. Aquí la cosa es al revés, el que hace los planes es Dios. Y nosotros nos disponemos. Y por último, orar unos por otros. Suplicar por todos los santos, por cada uno de los miembros de la iglesia. Dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio y que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces es muy interesante cómo debo hablar. Como debo hablar. Aquí es que hable y aquí abajo es como debo hablar. Y otra vez es el denuedo. El poder para testificar, la valentía, la sabiduría. Y eso lo da el Espíritu Santo. Una oración nos lleva a la otra. Oramos por nosotros mismos, oramos por un miembro de la iglesia y oramos por la iglesia. Y oramos por la iglesia y oramos unos por otros. Eso es lo que nos enseña Efesios. Y esto lo entendemos cuando hacemos un estudio inductivo de qué es Efesios, qué es lo que está pasando en Efesios, para entender toda la demás. Y por ejemplo, como vimos antes, tomar en cuenta cuando dice en las oraciones aquí, cuando ora uno por orar por nosotros, cuando dice por esta causa. Y cuando lo repite aquí en orar por la iglesia, cuando dice por esta causa, tenemos que ver cuál es la causa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.